11 de la mañana, 15 minutos, momento ideal para recibir a Juan Ferrario, quien se encargó de la ciencia del mate. Fuerte el aplauso. Sí, señor. Juan, mil gracias por venir esta mañana. A ver, nos leías la primera parte del libro, ¿sí? El primer prefacio. El primer prefacio que dice... No, tomá mate, olvídate. No, ese es el prólogo, el de la introducción. Dice, estoy sin los lentes. Dice, los que acostumbran a ella no pueden pasar sin usarla y afirman que si dejaran tal hábito, se debilitarían y no podrían prolongar su existencia. Ya la ronda de mate arranca desde 1500. O sea, y de tal manera los domina este vicio que si no pueden adquirir buenamente dicha hierba, venden cuanto tienen para hacerse con ella. Esto lo escribe Nicolás del Techo, sacerdote jesuita, del año 1580. Por lo que te pregunto, ¿el cultivo o es una hierba que se descubre? ¿Es una hierba que se planta? ¿Cómo empezaron 1580? No había una depuración de hierba, digo, ¿qué pasaba? Bueno, sí, hola, ¿qué tal? Gracias, Nacho, por la invitación. Larguísima toda la respuesta. La planta de yerba mate crece en la selva paranaense, en Misiones, Paraguay, Brasil. ¿Es privativo? ¿En Kuala Lumpur no hay? No, es solo en esa región. A ver, podría crecer en otro lado, puede crecer acá en Buenos Aires, ahí en el Botánico se tienen que ir a ver, pero no tiene las mismas propiedades, las mismas características, porque para determinar todo eso requiere el suelo, los microorganismos. Un terroir. Exactamente. Entonces, lo que descubrieron la yerba fueron los guaraníes, que la utilizaban con fines medicinales, que es un poco todo lo que trabajamos en este libro, y después los guaraníes se la presentan a los españoles. Y los españoles se quedan realmente sorprendidos, como muchos que andan diciendo como cuando nos ven a los argentinos en el resto del mundo, ¿viste? Que estamos con el termo y chupando mate todo el día. Bueno, esa es la descripción que hace uno de los curas jesuitas para la realeza española, que después deriva en que se prohíbe el mate, porque dicen que estaban mucho tiempo tomando mate los guaraníes. Los guaraníes la utilizaban para medicina y también para beberla. Sí. O sea, era también un brebaje. La usaban para todo, yo calculo como nosotros, principalmente por uno el efecto energizante que tiene. O sea, entonces ellos iban a hacer su actividad diaria acompañados por el mate. Pero después habían otros usos médicos que están descriptos y tenían, bueno, con distintos beneficios sobre el sistema digestivo, cosas que ellos habían ido descubriendo. Obviamente eran todos efectos agudos y los más elementales, pero muchos de ellos son los que hoy todavía se conocen respecto al mate. ¿Y cuándo deviene en ceremonia? Ya. Sí. Para los guaraníes era una ceremonia y eso se fue transmitiendo. Era una bebida que había sido entregada por los dioses guaraníes, y siempre fue una ceremonia y un ritual el mate. Hasta donde no sé si lo investigaron o si saben. ¿Por qué agua caliente? O sea, ¿se servía con agua caliente? Porque hay dos, agua caliente o agua fría. Probémoslo con los dos, a ver cómo queda. No, las dos. Eran las dos. Eran las dos, sí. Eran las dos, como hoy siguen siendo las dos. Lo tomaban con agua caliente. De hecho, en una descripción médica, en un libro de medicina de 1700, donde dice, se toma con agua caliente para tal cosa, con agua fría para otras, y después dice, y no usar muy caliente, porque si la usás muy caliente, o sea, si la hervís, que es lo que hoy todavía lo seguimos diciendo, eso es lo llamativo, si la hervís, entonces va a tener un efecto muy fuerte y te va a hacer mal al estómago. Ellos supongo que usaban cantidades mucho más grandes de yerba y yerba más fuerte que la que usamos ahora. No sé si estaba todo el proceso de suavizamiento de la yerba. Entiendo que debe haber diferentes hierbas. Digo, si yo quiero hacer una hierba fuerte, deberé tratar La planta es una sola. La planta es una sola. No es que tiene... Catibus, Sanitus. La planta es una sola, Ilex paraguariensis. Sanitus es un muy buen nombre, chicos. Un muy buen nombre. Está bien, inventando. Ponele. Sí, si encontrás una planta le podemos poner ese nombre. Sí. La planta es una sola, podría tener unas ciertas diferencias, como decíamos, del terroir, si crece en la selva o en el campo. Pero básicamente no cambia tanto, lo que cambia es el procesamiento que sigue después, todo, desde que se corta en adelante. Todo eso le va a dar a la planta los distintos tipos de yerba, ¿no? Tanto el procesamiento como los blends, que es la mezcla de polvo, hojas y palos.
es lo que termina haciendo a la yerba. Científicamente, ¿qué beneficios tiene el mate? La verdad tiene varios beneficios. Uno, vamos a hacer resumidamente, uno es lo que decíamos, que te activa, que eso es lo más importante. Tiene efectos sobre el sistema digestivo, bastante rápido, favorece la digestión, la motilidad intestinal mayoritariamente. Y después tiene beneficios a largo plazo, que eso tenemos los que tomamos mate todos los días. No me enrostres, porque yo tomo café con leche. Yo no te quiero. No me enrostres, No es complicado. nosotros los que tomamos mate, pobres. tenemos un coeficiente intelectual. Y larga superior. vida, larga vida. Larga vida tenemos. Tenemos larga vida porque el mate tiene antioxidantes. Es una de las principales fuentes de antioxidantes. Los antioxidantes es algo que favorece a una falla del funcionamiento celular, que en realidad no es una falla, pero que son todo el tiempo las células están teniendo problemas y uno de los problemas es el estrés oxidativo. Y entonces los antioxidantes son buenos para eso. Y eso hace que las células funcionen mejor y entonces previene el desarrollo de varias enfermedades. Básicamente podemos hablar del cáncer, podemos hablar también de las enfermedades neurodegenerativas. Y después hay otra, hago estas dos, que es lo muy importante, es que reduce la incorporación de grasas. Entonces, reduce tanto la absorción de grasas a nivel del intestino como también la incorporación de grasas, con lo cual se considera una antiobesidad más que un adelgazante, aunque termina resultando como un adelgazante. Esos son los más principales. Si yo tuviera que sacar lo subjetivo, un buen mate, ¿cómo sería? Digo, o el mate de propiedades. Porque yo también le puedo poner azúcar, le puedo poner una cascarita de limón, le puedo sacar el polvo, le puedo sacar con palo, sin palo. Sacando la subjetividad. Sacando las propiedades, vos tenés que asegurarte que los principios activos, o sea, las moléculas químicas, salgan de la yerba y pasen al agua y las tomes en cantidades suficientes. Eso serían digamos, para obtener las propiedades del mate, los beneficios naturales del mate como planta medicinal, que es una planta medicinal. Okay. Ahora, después el otro es el gusto. El gusto está en cada uno. Y ahí... Sí, eso sin duda. Ya está. Ahora, bueno, después de Julián te voy a preguntar algo bastante polémico. También, Juan, hay mucha gente que dice, yo no tomo mate porque me da acidez, no tomo mate porque es muy fuerte. ¿Hay algo de eso también? ¿Es una cuestión de costumbre o hay alguna cuestión ahí? ¿O no tomar en ayunas o no tomar a la mañana? Hay gente que dice, no tomo a la noche porque me activa mucho y después no puedo dormir. Vamos a las dos cosas. Te respondo a la segunda, que es más fácil y más rápida. Es así. El mate contiene cafeína en cantidades similares al café. Podríamos analizarlo, pero es similar. Vamos a ver. Y la cafeína es un psicoestimulante y efectivamente te mantiene activo, o sea, con lo cual te va a complicar el sueño. ¿Sí? No conviene tomar mate muy a la tarde. Ahí depende de la disponibilidad de cada persona. Respecto a la acidez es un tema, es un breve concepto. O sea, la gastritis, que es la enfermedad que produce la acidez, eso en principio no está producida por el mate. El mate no produce gastritis, no produce acidez propiamente dicho, que sí lo produce el alcohol, el estrés, el café en cierta medida, y hay otras cosas que ingerimos. Entonces, en ese sentido, uno puede decir que el mate no produce acidez. Ahora, lo que tiene es que la cafeína y tal vez algunos otros compuestos químicos, lo que produce es que no se cierra bien la válvula que está entre el esófago y el estómago, y eso produce un pequeño reflujo, y es cuando sentimos la sensación de acidez. Para que la gente se dé una idea, el estómago trabaja con un pH muy bajo, alrededor de 2. Eso es acidez tremenda. O sea, entonces no tenemos sensibilidad de sentir esa acidez. Cuando sentimos algo es por el reflujo. Claro. Entonces, puede ser por eso. Por eso el comentario, más allá de todo, es que el que siente acidez puede ser por el tipo de yerba. Yo diría, bueno, cambien el tipo de yerba. Puede tener estos principios activos y reducir la cantidad de cafeína. Pasar una yerba más suave. O, bueno, y ahora se pone de moda diluirla con coco. Sí. ¿Con coco? ¿Y no lo escucharon? No. Yo mejor no hablemos de esas cosas. Cero cultura de mate, por lo que no, pero que se ponen escamas de coco, o coco rallado. Básicamente es vos diluir la cantidad de yerba, entonces vas a diluir la cantidad de principios activos y vas a tener menos sensación de acidez. El tema es que la gente tenga en cuenta que no va a hacerle mal, o en teoría no debería hacer mal el mate, no hay contraindicaciones. Como yo les decía recién, es una planta medicinal y está reconocida como tal por la OMS, la OMS, la EMA y la FDA de Estados Unidos, y no tiene contraindicaciones, salvo el tema del sueño. ¿Existe una cantidad saludable de mate diario?
Yo me tomo me dice un médico, Nacho, mirá, tenemos que mejorar la hidratación. Sí, toma y más. vamos a hablar de entre 1,5 litros y 2 litros de agua. ¿Una pava de mate me toma? ¿Lo puedo tomar como hidratarme con agua? Sí, eso es una de las cosas más interesantes que encontramos en el proceso del desarrollo del libro, experimentos antiguos que había hecho el doctor Hussey, el premio Nobel, y donde muestran que la cantidad de ingesta de mate y la cantidad de ingesta de agua producen la misma cantidad de orina. Sí, técnicamente uno se hidrata y elimina el resto. El tema es que nadie anda tomando 1 litro de agua o más mientras estás así laburando. Claro. Entonces, por eso es que nos da la idea de que el mate produce más orina. Pero sí, el mate te hidrata y eso es un tema importante también. O sea, puedo, la pava de mate Sí. la tomo como 1 litro de agua. Sí. Podría tomarlo incluso por más que me tome un vaso cada... No cambia nada, digamos. No pero cambia es nada. una manera de ingerir líquido. Perfecto, es una manera de ingerir líquido. Porque los diuréticos, los diuréticos lo que hacen es que la eliminación del líquido es mayor que el líquido ingerido. Claro, no es diurético. Si uno se deshidrata. En ese sentido no es diurético. Es confuso. Es confusa la palabra, pero no está importa. bien, largo lo que tomo, no más de lo que tomo. Exacto. Yo me tomo 1 litro de mate, probablemente orine. Mejor todavía. Largás el exceso de lo que el cuerpo necesita. Es decir, te hidratás y eliminás el exceso. Ahí estamos. Juan, como el libro es La ciencia del mate, te pregunto por ambos, por el mate y por la yerba. ¿En qué mate es conveniente hacer un mate? Calabaza, un palo santo utilizan algunos. Y la yerba, ¿por qué con palo y sin palo? ¿Cuál es la diferencia? ¿El palo agrega alguna propiedad? O si no lo tiene la yerba, estás perdiendo, estás dejando cosas de lado. Bueno, ahí van, la primera y la segunda tienen que ver con el gusto. Es decir, la calabaza, el mate de madera aportan gustos al mate. Entonces uno puede preferir tomar en esos mates para sentir ese resto de gusto que puede haber. No cambia otra cosa que el gusto. Respecto al palo, el palo es una parte, es un componente de la yerba y lo que tienen los distintos componentes, que son palo, hojas y polvo, son distinta capacidad de extracción de productos químicos. Entonces, cuanto más pequeño, más se puede extraer, es fácil, las moléculas de agua envuelven el compuesto, entonces pueden sacar más productos químicos. Entonces, cuanto más palo, más suave. Y ahí es una cuestión de gusto y también, como vos decías hace un ratito, cómo obtener los principios activos. En una yerba despalada vas a tener más cantidad de cafeína, más cantidad de otros compuestos químicos. Estábamos hablando antes de salir al aire, yo te comentaba esta circunstancia en donde en algún momento se pensaba que el mate podía ser enmascarador, esto en la parte del deporte, de algunos casos de doping. Es decir, no que el mate te dopara, sino que ante la duda de que tenías mucha, no sé, ¿hay mateína? ¿Existe mateína o café? Bueno, que puede enmascarar alguna otra circunstancia. Hacen muchas preguntas juntas en simultáneo. Sí, claro, y bueno. La mateína como compuesto cebados. químico no existe. Ok. Esa es una definición. Se le puso mateína pensando que como el café tenía cafeína, el té podía tener teína, el mate mateína. No hay. Okay. Si nosotros queremos decir, entonces como el principio activo es la cafeína, le llamamos mateína, bueno, eso es cultural. Okay. Químicamente no existe. Ahora, si enmascaran, el mate tiene un montón de principios activos. Tiene más de 150 entre las sales, las proteínas, tiene un montón de cosas que aparecen en el agua. Cuando se hace un antidoping, se hace una técnica, no sé exactamente, pero se debería hacer una técnica que se llama HPLC, que lo que hace es que te identifica una molécula única. Entonces, para que vos te enmascares, deberías tener una molécula que sea casi exactamente igual a la que estás tratando de medir. Eso yo no lo sé. Okay. No sé, porque hay varias moléculas que se miden. Cuando haces un antidoping se miden varias moléculas. Sí, cerca de 200 sustancias. Entonces, deberías tener 200 sustancias que puede ser que te tape alguna. ¿Qué es lo que hace el mate? El mate, como tiene cafeína, la cafeína favorece el funcionamiento del cerebro, lo que es la toma de decisiones. Es decir, tanto mentales como motoras deportivas. Entonces ahí sí te ayuda. Te ayuda porque realmente, y hay experimentos que los contamos en el libro, que también los hizo Hussey, que eran inéditos, realmente se resuelve, o sea, los estudiantes resolvían las ecuaciones más rápido cuando habían tomado mate. Ok, si yo entonces, por ejemplo, yo no sé jugar al ajedrez, vos sí, pero ponele que juguemos al ajedrez. Yo digo, no quiero que tome mate. 2 horas antes. Toma mate. No quiero que tome mate, porque va a pensar más rápido que yo. No, y denme el mate a mí para que yo piense más rápido. No pensás más rápido en ese sentido. La toma de decisiones, por ejemplo... Jugátela, Juan, por favor.
La toma de decisiones motoras es cuando, por ejemplo, en un partido de fútbol viene la pelota, el cerebro está tomando toda la información que hay alrededor, la posición de todos los jugadores, dónde está la pelota, dónde está el arco. Todo eso lo conecta con la memoria previa que tenés y entonces se toma decisión de que cuando llega la pelota del pie, el pie ejecuta eso exactamente a donde se tiene que ir. Cuanto mejor funcione esa, que es una estructura que se llama ganglios de la base, cuanto mejor funcione eso, mejor va a ser la precisión del movimiento. Eso está mejorado por la cafeína. Okay. O sea, que es esa toma de decisiones de milisegundos. O sea, bueno, después obviamente hay personas que tienen la habilidad de tomar esas micro decisiones muchísimo más. Pero no por el mate. Pero el mate te podría ayudar porque te permite tener un poquito más de dopamina, que es el neurotransmisor que favorece eso. Yo igual supongo que con el estrés del deporte y todo debe estar al palo. Habría que estudiarlo eso, pero en teoría, personas normales, ¿no? Que estamos metidos adentro de un partido de fútbol así determinante, ayuda en eso. ¿Existe alguna relación en cuánto tarde yo en tomar un mate con las propiedades que me va a dar? Las propiedades no, pero el sabor sí. Ok. Así es algo... Y 5 minutos en tomarme un mate... Sí, va a estar horrible. Va a estar horrible. y lo hago horrible para el resto. Sí, o sea, cagué el mate. Hay que ser buen Yo me quedo por eso. Un mate en mi mano, o sea... 3 chupadas. No, chupás hasta que sale el agua. El tema es que cuando es un proceso químico, entonces mientras esté en contacto el agua con la yerba, van a estar saliendo los compuestos químicos. Cuanto más tiempo lo dejas, más compuestos salen y los compuestos del amargor van a salir más. Y si lo tomo por... Digo, no de mala onda. Sí. El mate tiene 4 chupadas y yo le di 2 nada más. Y digo, tomá, no quiero más. Y vos me decís, no, tomate las otras 2 chupadas que hay, porque no le puedo poner más agua. No, pero eso es cultural y... tiene que hacer creo el ruido de que no hay más. Creo que en los países donde usan mates, calabazas muy grandes, creo que incluso se lo comparten. Lindo, qué social. Sí. Bueno, y después están los estético. ¿Cómo no voy a esos lugares? Todo lo que te estás perdiendo, Nacho. Después están los sirios que toman mate y no comparten nada. Y usan cada uno el de ellos. Hay vasos chiquitos. Pero digamos, entonces, en principio, ponele que yo me vea obligado a participar de una ronda de mate. Sí. Si digo, che, que Dios no lo permita. Si no lo quiero, me dice, no, si digo no quiero, ya entre nosotros se mira. Habla mal de Nacho. Empiezan a hablar en código y me sueltan de ese círculo social, del cual estaré feliz de no formar parte. Digo, puede que tenga que estar sí o sí. Tengo que chupar la bombilla hasta que se escuche el ruido de que no hay más y me digan, ya está, Nacho. No. Estás haciendo respiración boca a boca el mate. Ranita se llama. Y si el mate, claro, si el mate es en la cultura nuestra, bueno, acá rioplatense, si el mate es normal, tamaño normal, y se chupa hasta que haga ruidito. Ahí estamos. Pero es cultural todo eso. La ciencia del mate. Señor. Y Juan nos visitó y nos contó todos los secretos del libro. Gracias, Juan. No, gracias a ustedes. Y gracias por aceptar la humorada. No, por favor. Tengan un lindo día. Vamos al corte y volvemos con lo que queda de la pinta de los de menos. Parate y tomate un mate. Parate, no